el departamento de Santa Cruz es la disputa entre el primer Comando Capital y el Comando Bermelo, considera el analista Cristian Sánchez. Hay una guerra por el espacio territorial, por la plaza de Santa Cruz, que no solamente tiene sus efectos en las mismas organizaciones que producen muertes violentas, sino que tiene tal agudeza que se está expandiendo hacia una guerra hacia la fuerza pública. La disputa no solo es por ruta, dice Sánchez, sino por hacer del departamento cruceño el lugar para el acopio y exportación de droga. Y no están disputando solamente una ruta, sino están disputando el lugar de Santa Cruz como hub, espacio para el acopio de droga, para la acumulación de droga y para la exportación de droga. Y del mismo modo están disputando estas organizaciones criminales la capacidad que desarrollaron de corromper a toda la institucionalidad del Estado. Hablo del fortalecimiento del aparato de seguridad para frenar de alguna manera el crimen organizado. La situación en Ceuta, situada en el norte de África y cuya soberanía le pertenece a España, es preocupante tanto para sus residentes como para los cientos de migrantes que permanecen varados. No, 3 días sin comida, solo agua. El pasado 30 de julio, aproximadamente 60.000 personas provenientes de Marruecos entraron en el enclave español de Ceuta. Aunque la mayoría de marroquíes ya han regresado, aún quedan cientos, posiblemente miles, de personas de otros países, en su mayoría del África subsahariana, que permanecen en Ceuta. El ejército español continúa reuniendo a los migrantes para transportarlos de vuelta a la frontera, aunque no todos están dispuestos a marcharse. Espero quedarme en España. No quiero volver a Marruecos. No volver. El gobierno español atribuyó la avalancha de migrantes que llegaron a Ceuta a las redes de tráfico de migrantes, mientras que las autoridades marroquíes señalaron la difusión viral en redes sociales de mensajes que prometían falsamente fronteras abiertas y paso libre a la Unión Europea. Aquellos que arriesgaron su vida se encontraron al llegar con una realidad muy distinta: hambre, rechazo e incertidumbre, por lo que la mayoría optó por regresar voluntariamente a Marruecos. Para los residentes locales, el gobierno español los ha abandonado, ya que aseguran que no han visto una respuesta y temen por su seguridad y saturación en los barrios. ¿Cómo he vivido estos días? Pues en estado de shock completamente. Estamos, saturados. Tenemos los barrios, con gente que ni conocemos. Dolor de que nuestra ciudad se vea atacada, se vea así, y de sentirnos solos y abandonados, la verdad, por el resto de España. Ya llevamos 3 noches en vela, vigilando qué es lo que puede pasar, si pueden entrar a la casa. Hemos tenido intentos de entrada. Ceuta ha sido una ciudad muy pequeña en el norte de África, pues nunca nos echan en cuenta para nada y abandonada sería la palabra. Las piezas que según Fiscalía buscan reconstruir quienes estuvieron detrás del asesinato de Fernando Villavicencio volvieron a exponerse en la sala de audiencias. Este lunes, en la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, Fiscalía continuó con la presentación de los elementos de convicción contra los 7 procesados como autores intelectuales. Retomó la exposición respecto al exministro del Interior, José Serrano. Entre las evidencias presentadas constan varias versiones que, según la fiscal Ana Hidalgo, reconstruyen el supuesto rol que habría tenido el exfuncionario. Una de ellas, la versión del abogado sentenciado en el caso Plaga, Lenín Vimos, quien afirmó que conoció, por referencia de un tercero, que el exvicepresidente Jorge Glass habría dado la orden directa a Ronnie Aliaga para atentar contra Villavicencio y que el ataque habría sido pagado por Serrano. A esas versiones se sumó la de Daniel Salcedo, quien, según la exposición de la Fiscalía, aseguró que el equipo del exministro y la policía coordinaban el momento propicio para ejecutar el atentado, pues, según dijo, Serrano conocía sus esquemas de seguridad, cuándo se movilizaba en un vehículo blindado y cuándo no. Porque dentro de su autoría sin esa información no se hubiera podido dar, sin información que dicen que el carro es blindado. De eso depende el día que tienen que apretar, es decir, sin su participación no se podría producir la muerte. Es un asesino de enfrente, José Serrano es capaz de eso y mucho más. Durante 9 jornadas de audiencia, la Fiscalía General del Estado presentó 141 elementos de convicción generales para los 7 procesados como autores intelectuales. A casi 3 años del asesinato, se continúa construyendo la ruta para conocer quiénes dieron la orden del hecho que enlutó al país 4 días antes del debate presidencial de 2023.
La ruta migratoria a Canarias se cobra la vida de un joven que llegó en cayuco a El Hierro. Estaba en un recurso de acogida a la espera de su traslado a Tenerife con más personas de la embarcación. Se encontraba mal, fue llevado al hospital de la isla y finalmente falleció. Se suma a las muertes de Vinta y un bebé de 6 meses en la última semana. También hay personas desaparecidas y casi una veintena de supervivientes han recibido atención hospitalaria entre El Hierro y Tenerife. En Canarias, los servicios de emergencias asistieron a 4.750 personas entre enero y el 1 de agosto de 2026. El año pasado, en el mismo periodo, fueron casi 18.000. Un descenso notorio en las llegadas de embarcaciones precarias al archipiélago. En los recursos del muelle de la Restinga han aparecido estas pintadas, se investiga lo ocurrido. El Hierro y Lanzarote han aglutinado el mayor número de dispositivos en julio de este año. En esta carpa surgió una de las historias más inspiradoras que dejó el doble terremoto de La Guaira, la de la maestra Urimare. Su nombre es Jazmín Blanco. Ella lo perdió todo y además es paciente oncológico. Sin embargo, sus ganas de educar, de enseñar y de crear un futuro mejor en nuestros niños siguen intactas y es lo que hace acá. Urimare pertenecía a la escuela Cruz Felipe Iriarte ubicada en Mare Abajo. Lejos de dejarse vencer, decidió canalizar su proceso en un acto de entrega hacia los más vulnerables, educando a 45 niños en el campamento del César Nieve de la parroquia Catialamar. Al principio venían poquito, pero ahora vienen muchos. Y no solamente de aquí del campamento, vienen de afuera del campamento. Y no le puedo decir que no. Obviamente que no, la educación no tiene ni precio, ni color, ni estatus social. Y ha sido increíble. Aunque su tratamiento oncológico está paralizado por la pérdida de su doctora, ella con profunda vocación ha continuado aferrada a Dios. Sí, perdí mi hogar. 39 segundos y perdí todo. Y sí, soy paciente oncológica. Tengo una patología de mieloma múltiple. ¿Cuál es su estado actual de salud? ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Ha recibido atención después de todo esto? Sí, he recibido atención. La escuelita ha logrado extender sus operaciones, aunque funciona principalmente en la mañana. Ahora ofrece actividades de lectura y apoyo escolar durante las tardes. Por favor, se unan, que vengan, colaboren conmigo y en que en cada campamento, en cada refugio, surja una maestra, que sea una escuela. Al principio es difícil, pero no es imposible. Hoy está aferrada a Dios para sanar su situación de salud, pero después de esta tragedia, solamente quiere ser recordada como la mujer que es, inspiración y la maestra Urimare. Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection con Seitan, yeah, yeah. Aitan otra isla, bombón fuerte. Masigi no man. Bando Aruba Badilán. Masigi conectar. Ay, con Seitan. Turende. Yeah, 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 yeah. Construyendo en Aruba su futuro, da Seitan innovando. Yeah, 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 yeah. Aruba Badilán. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Ling & Sons te presenta Kids Fest 2026.
Já sabra 8 de agosto, de 10 horas da manhã até 3 horas da tarde, com atividade maneira carrossel, dino jump, desde characters, water slide, weganang e hobby prêmio para nos mocionar. O evento aqui está toma lugar no parque lot de Lingenson e está completamente grátis. Já sabra 8 de agosto, vem desfrutar com a interfamília de Lingenson su Kids Fest 2026. Bota claro para subir el siguiente nivel, más ligero y más duradero. Van a comenzar a aventura. Sube iamigo.com y escoge tu plan. Juntos nos por lograr más. El incendio comenzó en la zona baja de Cuambo, en Ibarra. Impulsado por fuertes ráfagas de viento, avanzó rápidamente sobre chaparros, pajonales y espinos. Las llamas, que alcanzaron hasta 3 metros de alto, dejaron una extensa franja de vegetación reducida a cenizas. Hasta el momento tenemos un total de 700 hectáreas que se han consumido. Los bomberos lograron impedir que el fuego alcanzara las comunidades cercanas y la vía principal. No se reportan viviendas, cultivos ni personas afectadas. Sin embargo, la emergencia continúa en una zona montañosa de difícil acceso, donde los vehículos no pueden ingresar. Tienen que realizar una caminata de aproximadamente 5 a 6 horas para poder llegar a estos puntos donde se mantiene todavía activo el incendio forestal. Entre 30 y 35 bomberos permanecen desplegados en la emergencia. El viento, que alcanza ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora, podría reactivar las llamas en los sectores ya controlados, por lo que el monitoreo se mantiene de forma permanente. Con este incendio, Ibarra acumula 997 hectáreas quemadas durante 2026, superando las 984 registradas en 2023. Hasta ahora, el año de mayor afectación por incendios forestales en la provincia de Imbabura. En otras zonas del país también se reportaron emergencias. En el sector La Era, parroquia El Tambo, cantón Catamayo, provincia de Loja, las llamas consumieron cerca de 5 hectáreas de vegetación. Mientras tanto, en Quito, un incendio continúa activo en un sector cercano a la comunidad La Victoria, en la parroquia El Quinche, donde se utilizan drones y un helicóptero para apoyar las labores de combate desde tierra. Además, en el sector Itulcachi, parroquia Pifo, otro incendio fue controlado tras afectar 5 hectáreas y media. En Nariño persisten 4 incendios forestales activos en los municipios de Potosí, Mayama, Albán y Santa Cruz de Guachavés. Desde el 15 de julio a la fecha se han registrado 103 incendios forestales, afectando 24 municipios y consumiendo más de 1.600 hectáreas de cultivos y pastizales. Cumbitara, que es de muy compleja atención. Hay 2 focos ahí pequeños, pero pues está activo Cumbitara. Mientras tanto, en Charta, Santander, asciende a 90 el número de hectáreas quemadas por un voraz incendio que se registra desde la noche del sábado en este municipio. Una aeronave que debía llegar para apoyar las labores por aire no pudo aterrizar debido a las condiciones climáticas. El operador del helicóptero nos decía que es un helicóptero, no tiene sistema Bambú, que tiene sistema
de compuertas. Entonces él se abastece en el aeropuerto de Bucaramanga, tiene capacidad para 800 galones de agua en cada descarga. En Tolima, los incendios forestales en un solo fin de semana consumieron más de 300 hectáreas de capa vegetal y bosques. Momentos de angustia han vivido campesinos de municipios como San Luis. Hasta la zona de la emergencia han llegado bomberos, defensa civil y el ejército. Las lluvias siguen haciendo de las suyas en Táchira. El municipio más afectado este fin de semana fue San Cristóbal. Continúan algunos deslizamientos activos, lo que tiene que ver la troncal 5. Esos deslizamientos son atendidos de manera inmediata por parte de la Gobernación del Estado y por el Ayuntamiento Municipal. El caso tanto el municipio Fernández Feo como el municipio Torbes. Se mantiene de igual manera en la ramal 14 algunos deslizamientos, el cual pues en el informe prelluvia que hace Protección Civil arrojó 42 deslizamientos activos. Los mismos pues se mantienen con algunas afectaciones de vialidad, principalmente en el tramo del Chorro el Indio hacia Macanillo. En cuanto a la situación en el sector El Torbes, persiste la colmatación de los suelos. Allí solo 2 familias fueron evacuadas. Aguas residuales o aguas lluviales que vienen transversales de esta importante arteria vial generó el asentamiento. Estamos hablando que allí probablemente hubo una rotura, una tubería, y que durante años pues, fue drenando y fue generando susceptibilidad y produjo pues, ese asentamiento de ese tramo. Entre tanto, este fin de semana feligreses de diversas zonas iniciaron la peregrinación hacia el municipio Jáuregui por los 416 años del santo patrono del Táchira, Santo Cristo de la Grita, cuyo día central es el jueves 6 de agosto. Es muy probable y dentro de los pronósticos de lluvias tenemos algunas precipitaciones que se pueden estar dando en la zona de montaña específicamente, en estos puntos, pues que son estas rutas que son las rutas del peregrino, ya sea hacia los lados de Pregonero, Bailadores o lo que tiene que ver hacia el municipio José María Vargas. Hasta el momento, 21 grupos de peregrinos han llegado a la ciudad Atenas del Táchira. Se estima que para este martes arribe una congregación procedente del norte de Santander. El volcán de fuego mantuvo su actividad eruptiva durante la madrugada de este martes y ante el incremento comenzaron las labores de evacuación de manera preventiva en las aldeas aledañas al coloso. Informes oficiales señalan que los flujos piroclásticos descienden por las barrancas Las Lajas, Honda, Seca, Tanilillá y Ceniza, alcanzando hasta los 5 kilómetros sobre las laderas del cono volcánico. Nos encontramos en la Ruta Nacional 14, esta vía que fue cerrada alrededor de las 9 de la noche. Realizamos un recorrido con los bomberos voluntarios, son cerca de las 3 de la mañana, se están realizando algunas labores de evacuación. Nos encontramos sobre el puente de Barranca Honda, este puente que en el 2018, cuando fue la erupción del mes de junio, fue destruido por los lajares, aquella tragedia que dejó marcada la historia en Guatemala. Durante varias horas, las brigadas de rescate de los bomberos voluntarios recorrió las aldeas del sector para evacuar de manera preventiva a los pobladores. Estamos en alerta naranja. Desde temprana hora pues, se empieza a monitorear el área, todo lo que es Barranca Honda, Las Lajas, El Porvenir y parte de acá de San Juan Alotenango. Hasta el momento, pues, a Dios gracias, se logró hacer una labor de evacuar a 200 personas aproximadas, entre personas adultas y niños. Ya están acá en el albergue de San Juan Alotenango. Los habitantes del sector, principalmente adultos mayores, mujeres y niños, fueron llevados al albergue instalado en la municipalidad de San Juan Alotenango, donde autoridades locales, Conred, Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala ya los esperaba. Pues la municipalidad de acá de Alotenango ha colaborado con un bus que también sirvió bastante para evacuar a varias personas. Muchas personas no quisieron ser evacuadas por temor a perder sus bienes, ya que según nos comentaban en la tragedia pasada del 2018, hubieron muchas personas que se adueñaron de pertenencias. El volcán de fuego se mantuvo activo de manera constante, provocando temor entre los pobladores que tuvieron que dejar sus viviendas con total incertidumbre.
Boso sa acaba. Scavenger hunt, checklist. Butter the awa. Check. Sunblock. Check. Snacks. Check. Cámara. Check. Brilho solo. Check. Ok, vamos a mucha na. Ey, pero mi teléfono sin chenos no puedo ir. Me tiré. Aguamos de claro. Ban Serio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Traveling through Aruba Airport soon? As Gateway 2030 construction continues, the main shopping area is temporarily closed as we build the future of Aruba Airport. However, restaurants, cafes, and shops remain open throughout the gate areas, giving you plenty of options to eat, drink, and shop before your flight. Outside the terminal, passengers and visitors can also enjoy the AUA Food Truck Plaza, along with a variety of other food and beverage options. Your journey continues while we build the future of Aruba Airport. Aruba Airport, your gateway to happiness. Traveling through Aruba Airport soon? As Gateway 2030 construction continues, the main shopping area is temporarily closed as we build the future of Aruba Airport. However, restaurants, cafes, and shops remain open throughout the gate areas, giving you plenty of options to eat, drink, and shop before your flight. Outside the terminal, passengers and visitors can also enjoy the AUA Food Truck Plaza, along with a variety of other food and beverage options. Your journey continues while we build the future of Aruba Airport. Aruba Airport, your gateway to happiness. Ling & Sons te presenta Kids Fest 2026. Já sabra 8 de agosto, de 10 horas ainda até 3 horas da tarde, com atividade maneira carrossel, dino jump, Disney characters, water slide, vegan e hobby prêmio para nos funcionar. Evento aqui está todo lugar e o parque lot de Ling & Sons está completamente grátis. Já sabra 8 de agosto, vem desfrutar com a inteira família de Ling & Sons o Kids Fest 2026. La dulzura de la frutilla vuelve a ser protagonista en Areguá, donde la Expo Frutilla recibe a cientos de visitantes con una propuesta que combina gastronomía, tradición y el trabajo de los productores locales. En los numerosos puestos se pueden encontrar desde las clásicas frutillas frescas hasta jugos, licuados, mermeladas, licores, tortas, helados, postres y otras innovadoras preparaciones elaboradas con la fruta. Hoy frutilla, mermelada, licor, la plantita de la frutilla, hay corazoncito de alfajor. La plantita de la frutilla y todo, ¿eso puede, digamos, sacar fruto también? Sí, ahí ya hay. ¿Cuánto está el kilo hoy de la frutilla? La Dover está 60 y la Sucharlie y la francesa está 70. Y todos los que son los variados de los postrecitos tienen a partir de 5.000 guaraníes. 5.000 guaraníes. El chupachú, por ejemplo, ¿cuánto está? 5.000. Y el chantilly también a partir de 5.000 guaraníes. A partir de 5.000. Sí. Licor de frutilla veo que tenés también. Sí, también tengo. ¿Qué precio tiene ese? A partir de 15.000 guaraníes. Los expositores destacan el buen movimiento de compradores y confían en que la afluencia de público continúe creciendo durante los próximos días, especialmente aprovechando los fines de semana. Me encanta. ¿Sí? ¿Suele llevar frutilla de aquí? Suelo. Justamente viene a eso. ¿Sí? Sí. Directamente de la fruta. Así es. Bueno, y me encontré con esto. Bueno, hay un montón de ofertas, ¿no? Muchísima. Qué lindo. Debería la gente venir. No se pierden las tradiciones que son tan valiosas. Un domingo tan lindo, nos acompaña también el tiempo. También, también. Sí, así es. Totalmente recomendado entonces. Sí, sí, muy recomendado. Sí, la verdad que sí, hoy es el lanzamiento de temporada de ballenas y bueno, nada mejor que recibirlo acá en casa, en Rocha y en La Paloma. Se adelantaron, ya llegaron. Las ballenas ya hace unos cuantos días que están apareciendo por acá en gran cantidad y eso es una alegría enorme de que ya estén llegando. ¿Qué ejemplares? Lo que pasa por nuestra costa, que somos parte de la ruta migratoria, es la ballena franca austral.
características tiene? Esta ballena puede pesar de 40 a 70 toneladas y medir de 12 a 17 metros. ¿Para dónde van? Bueno, nosotros acá en Uruguay, la actividad que van a ver acá en Uruguay es reproducción y socialización. Hay otras ballenas que van parte hacia Brasil a dar a luz. ¿Cuál es el momento ideal para poder verlas? Bueno, no hay un horario fijo, pero hay que estar atento al mar y aprender a ver las señales y observar bastante, abrigarse bastante porque está bastante frío en la costa y bueno, y si tenés suerte te vas a llevar una gran emoción. ¿Qué cantidad de ejemplares viste hasta ahora? Bueno, hasta el día de hoy hemos registrado 35 ballenas acá en La Paloma que han pasado por acá, por nuestra costa. Borbán destacó que hay un aumento de avistamiento de ballenas. Los avistajes vienen creciendo y vienen llegando cada vez más ballenas y eso es una muy buena señal tanto para la especie, tanto para lo que significa, es como un termómetro para la vida del océano. El barrio La Floresta de Medellín amaneció colorido, ¿y de qué manera? Niños desde 6 meses hasta los 14 años salieron a desfilar sus silletas, hechas en casa, pues se sienten orgullosos de esta cultura de Santa Elena. ¿Qué silleta traíste para hoy? Vos. ¿Quién te la ayudó a hacer? Mi mamá y mi papá. ¿Y cuánto se demoraban haciéndola más o menos? 10 minutos. ¿Qué es lo mejor de participar en este evento hoy con tantos niños? Que puedes interactuar con las personas y también hacer amigos. Fueron 500 los menores de edad que pasaron por las calles de la ciudad con una sonrisa de oreja a oreja y con sus silletas. Sus padres estaban muy orgullosos y nadie se marchitó ante el calor. Me divierte y se siente el orgullo paisa. Se ve el esfuerzo y se ve lo lindo que es el país. He visto que están haciendo flores de esas de decoración. Le hice con flores, con liquipor y con un girasol de liquipor. Había buena música. Lo mejor del evento es que los niños se sintieron parte de esta fiesta. Todos fueron ganadores. En su edición número 37, dando a conocer recomendaciones a nuestros padres de familia para proteger la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, quienes el día de hoy son los protagonistas en este tradicional desfile. La creatividad salió a flote. El metro de Medellín, silletas monumentales, flores y pájaros fueron algunos de los mensajes que los niños retrataron en sus creaciones. Es lo mejor que puede pasar, tratar de que los niños sigan este legado, que los niños sigan el legado de nosotros los campesinos, que el campesinado no se acabe. Y aunque todavía faltan días para el desfile de silleteros en Medellín, por aquí ya empezaron con un buen abrebocas. Es que esta es la fiesta de todos, el momento de florecer y de sentirnos orgullosos de nuestra cultura paisa. Linha Sons te apresenta Kids Fest 2026. Já sabe, 8 de agosto, de 10h30 até 3h da tarde, com uma atividade maneira carrossel, dino jump, Disney characters, water slide, weganang e hobby prêmio para nos mocionar. O evento aqui está tomando lugar em parque lot de Linha Sons e está completamente grátis. Já sabe, 8 de agosto, vem desfrutar com a família de Linha Sons o Kids Fest 2026.